Señoras y señores, agradezco las amables palabras y la organización de este evento a Esteban Burgoa. También doy las gracias a Erika Rivera por la logística y las imágenes. El surgimiento y la caída de regímenes totalitarios en el siglo XX y los peligros inherentes a una democracia populista han fomentado nuevamente un cierto interés por la vida y la obra de Alexis de Tocqueville, quien durante décadas había caído en el olvido a causa del éxito del marxismo por un lado y de las ideologías nacionalistas por otro. Posteriormente, las teorías asociadas al existencialismo, las rebeliones juveniles y estudiantiles y los enfoques cercanos al postmodernismo habían evitado igualmente una recepción adecuada de la obra de este autor, situación que en líneas generales continúa hasta hoy. Tibiamente empezó alrededor de 1960 un modesto renacimiento de la obra de Tocqueville, cuando intelectuales de tendencias muy diferentes entre sí, como Raymond Aron, François Furet y Claude Lefort, contribuyeron a difundir sus concepciones más importantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos notables politólogos alemanes afirmaron que en el siglo XIX la obra de Tocqueville se encontró sin rival en la cúspide de la creación intelectual debido a, cito textualmente, a su forma genial de exposición y a la combinación de sólida investigación empírica con una elaboración conceptual muy perspicaz. Actualmente se lo considera como uno de los precursores de la ciencia política moderna. Para reafirmar el valor de la ciencia política como algo autónomo, Tocqueville siguió una intuición de Aristóteles y de su comentador Polibio, mostrándonos lo negativo y peligroso de una evolución que parecía eminentemente positiva y provisoria, como el ejercicio de la democracia. En este sentido, Tocqueville nos enseña la relevancia de la desilusión, la significación del desencanto para comprender mejor los complejos desarrollos que la democracia puede engendrar. La especialista en literatura política, la francesa Françoise Mélonion, calificó a la obra de Tocqueville como una precoz experiencia del desencantamiento con el mundo, tanto con el nuevo orden surgido de la Revolución Francesa como con los intentos posteriores de restaurar el Ancien Régime, concepto popularizado por nuestro autor, que surgieron a partir del Congreso de Viena y de la derrota definitiva de Napoleón en 1815. Tocqueville fue un pionero al estudiar las costumbres de relevancia colectiva, los valores normativos de orientación de peso político y las mentalidades prevalecientes en una sociedad, lo que ahora se entiende bajo el rubro de cultura política. En este sentido es que Tocqueville también contribuyó a fundar una politología autónoma. Esta línea de favorecer la independencia de los estudios políticos
ha sido enriquecida desde muy temprano con aportes de Marco Tulio Cicerón, Marsilio de Padua, Niccolò Machiavelli, Etienne de la Boétie, Edmund Burke y Hannah Arendt, entre otros autores. No hay duda de que Tocqueville representa actualmente uno de los fundamentos contemporáneos de la politología que se orienta por principios liberal-democráticos. Por otra parte, él nos acerca a un conocimiento que puede contener una paradoja histórica. La Revolución Francesa puede ser vista como la culminación de un proceso iniciado mucho antes por un régimen altamente conservador. Durante largos años, nuestro autor reunió datos empíricos y documentos históricos para generar una reconstrucción plausible de la historia francesa y para mostrar al público la complejidad de la evolución humana que no puede ser encasillada fácilmente en esquemas obligatorios de evolución histórica con una culminación establecida de antemano para toda la historia universal. Mediante la compilación de datos y el análisis cuidadoso de los mismos, nos dice Tocqueville, se puede comprender los hechos del pasado y las vicisitudes del presente, pero no se puede predecir el futuro de ninguna manera. Nuestro autor nació en 1805 en París y falleció en Cannes, en la Costa Azul, a causa de una tuberculosis en 1859, cuando estaba precisamente en la cumbre de su producción intelectual. Por el lado de su padre, hacía parte de una antigua familia noble, los condes Clerel de Tocqueville, que eran terratenientes en Normandía. Por el lado de su madre, pertenecía a una notable familia de jurisconsultos y altos funcionarios de la corona que jugaron un rol político muy importante antes de 1789. En la casa paterna recibió una educación muy esmerada en un ambiente que lo predispuso a actividades intelectuales. Fue un gran lector. Su amplia formación de corte humanista la adquirió como autodidacta. Estudió Derecho en la Universidad de París sin mucho entusiasmo. Obtuvo su primer puesto laboral como juez auxiliar en un juzgado de Versalles en 1827, cuando recién tenía 22 años, probablemente debido a la protección de la poderosa familia de su madre. En 1831 fue seleccionado por el Ministerio de Justicia junto con un amigo jurista, Gustave de Beaumont, para estudiar el sistema penitenciario de los Estados Unidos y su práctica del derecho penal. Pasó varios meses viajando por gran parte de Estados Unidos y Canadá, reuniendo materiales sobre esta temática específica, pero también en torno al funcionamiento cotidiano del sistema de gobierno y de la cultura política en Norteamérica en las primeras décadas del siglo XIX. Los dos amigos publicaron su informe como libro en 1832
que en su momento fue un tratado muy consultado y discutido acerca del sistema carcelario en los Estados Unidos, que entonces tenía la reputación de representar una alternativa más humana con respecto a las prisiones de los países europeos, las cuales estaban saturadas con prisioneros políticos y también con una cantidad enorme de meros imputados sin sentencia judicial. Durante este viaje, la vida de Tocqueville cambió radicalmente. Dejó para siempre la administración de justicia y se consagró a actividades políticas e intelectuales. La modesta fortuna de su familia eran terratenientes aquí en Normandía, lo que se ve en el mapa, le permitió vivir sin tener que ejercer un empleo permanente. Su estudio acerca del sistema penitenciario norteamericano, publicado bajo el nombre del Sistema Penitenciario en Estados Unidos y su aplicación en Francia, de 1832, y sobre todo su libro La democracia en América, lo convirtieron rápidamente en una celebridad. El primer volumen de esta obra fue publicado en 1835 y el segundo volumen en 1840. Este primer volumen de La democracia en América fue realmente un éxito enorme de ventas. Aquí está. Un éxito enorme de ventas y lo convirtió en muy poco tiempo en una estrella del firmamento intelectual parisino. En base a esta publicación, nuestro autor, con una fama muy precoz, fue admitido a una edad muy joven como miembro de número en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1938 y poco después en la afamada Academia Francesa en 1841. Su sillón en esta institución fue ocupado posteriormente por el mariscal Ferdinand Foch, el héroe francés de la Primera Guerra Mundial, y actualmente por Mario Vargas Llosa. Tocqueville fue elegido diputado a la Asamblea Nacional desde 1839 hasta 1851, es decir, parcialmente bajo el reinado del rey Luis Felipe I, cuya imagen estamos viendo. Luis Felipe I ascendió al trono mediante una revolución que despojó del trono a la línea mayor de los Borbones en julio de 1830. Esta famosa pintura, La Libertad, del pintor Eugène Delacroix, conmemora justamente la lucha de las barricadas en julio de 1830, que terminó para siempre con el reinado de la línea mayor de los Borbones. Tocqueville representó a un distrito electoral de Normandía donde su familia poseía un castillo y unas tierras desde el siglo XII. Perteneció a una fracción moderada de la corriente liberal que propugnaba un sistema parlamentario de gobierno y políticas públicas cercanas al libre cambio y al libre comercio. La prensa y los corrillos parlamentarios lo consideraban entonces como un aristócrata descarriado que había naufragado en el centro izquierda del espectro político partidario.
Tocqueville detestaba los extremos y las tendencias que favorecían el socialismo temprano por un lado y la restauración de una monarquía reaccionaria por otro. Su época de mayor actividad tuvo lugar durante la Segunda República. Aquí, estimado público, en esta imagen se ve claramente esa revolución de febrero de 1848 que terminó con la línea dinástica de los Orleans y proclamó la Segunda República, instaurada por un levantamiento popular el 25 de febrero de 1848. Tocqueville llegó a ser vicepresidente de esta Asamblea Nacional en 1849, ministro de Relaciones Exteriores en ese mismo año y miembro distinguido de la comisión parlamentaria encargada de redactar la nueva Constitución para la Segunda República. Él mismo reconoció que era un mal orador y que no entusiasmaba ni a los diputados ni a las masas populares, declarando que no era bueno para la acción y que su lugar estaba solamente en el trabajo intelectual. Su proyecto de liberalismo y republicanismo moderados fracasó en la dura realidad, cuando en diciembre de 1851 el presidente de la Segunda República, el príncipe Luis Napoleón Bonaparte, que había sido elegido para ese cargo con una mayoría abrumadora de votos, dio un golpe de Estado, se dotó a sí mismo de plenos poderes y poco después, en 1852, se proclamó emperador hereditario de los franceses con el nombre de Napoleón III para reanudar una tradición dinástico-imperial que había creado su tío Napoleón I. Aquí en la imagen lo tenemos a Napoleón III. En la imagen de la izquierda está todavía como presidente de la Segunda República, en la imagen del centro como emperador Napoleón III y a la derecha con su familia. Tocqueville fue encarcelado brevemente en diciembre de 1851, destituido de su mandato parlamentario y obligado por el resto de su vida a actividades estrictamente intelectuales. Nunca se consagró, nunca le hizo gracia el régimen imperial, que duró hasta 1870, cuando Napoleón III fue derrotado en la guerra franco-alemana. La democracia en América, aquí tenemos el libro, es un tratado muy amplio sobre la historia, las relaciones sociales, el rol de la religión, la cuestión de la mentalidad y los aspectos político-institucionales de los Estados Unidos. En su época fue la publicación más completa y más leída sobre ese joven país. La sociedad que describe y analiza Tocqueville era la Norteamérica de 1831. Hoy, casi 200 años después, el país ha cambiado sustancialmente y en todo sentido. Por ello, el libro de Tocqueville no puede ser considerado hoy como un análisis de los Estados Unidos actuales. Nuestro autor buscó en los Estados Unidos
la esencia de la democracia, una imagen de la misma que pudiera ser trasladada a todo el mundo para discernir lo que se podría aprovechar de ella, por ejemplo en Francia. Pero también nuestro autor quería averiguar qué era lo que se podría temer y recelar de la democracia. Varios comentaristas posteriores, como Gabriel Cohn, han enfatizado el estilo triste y el elemento trágico que tendría esta obra, precisamente por el temprano descubrimiento de los factores negativos asociados a esta forma de gobierno. Hay que señalar que el interés de Tocqueville estaba concentrado en los estados del norte de los Estados Unidos, donde no prevalecían las prácticas esclavistas de los estados del sur. Él mencionó muy de pasada las condiciones sociales, culturales y laborales de los estados meridionales, condiciones que consideró detestables y contrarias al progreso de toda la Unión, incluyendo la esclavitud de los afroamericanos que nuestro autor rechazó claramente. Durante su viaje por Norteamérica, Tocqueville descubrió que las categorías académicas habituales en Europa no podían ser utilizadas para comprender a la joven democracia americana. Era un orden social sin una gran teoría que lo legitimara o que, más modestamente, ayudara a comprender. Por ello, el libro de Tocqueville fue considerado en los propios Estados Unidos y por un tiempo muy largo como la explicación histórica y sociológica más adecuada en torno al modelo norteamericano. Con un tono melancólico en el cual se mezclaba la resignación y la admiración, Tocqueville constató que no existían los privilegios de nacimiento y de la estirpe que en Europa continuaban en vigencia pese a la acción de la Revolución Francesa. El prestigio social y cultural de las viejas clases altas, que en el viejo mundo era aún reconocido, constituían algo que siempre había estado ausente en los Estados Unidos desde la primera colonización a comienzos del siglo XVII. Al comenzar el libro, nuestro autor enfatiza y apoya el régimen de igualdad social que prevalecía en aquel país y descubre factores muy positivos asociados a la igualdad. La igualdad a la cual se refiere repetidamente nuestro autor es aquella ante la ley, el desarrollo hacia la igualdad de las condiciones de partida para la vida adulta, no para el desarrollo posterior que él lo consideraba como un hecho estrictamente de desempeño individual. Tocqueville se encontró con una marcada tendencia igualitaria, pero que permitía y en realidad promovía la acumulación de riquezas como distintivo del éxito y como premio merecido a los esfuerzos individuales. Para la mayoría de los seres humanos, el postulado de la igualdad, nos dice nuestro autor, es más comprensible que el postulado de la libertad. Este último requiere de algún esfuerzo intelectual,
lo cual no es cosa habitual entre los ciudadanos normales de una sociedad. La igualdad, en cambio, emerge como algo fácilmente entendible y parece brindar ventajas inmediatas a la mayoría. Pero la igualdad, como todo fenómeno social, puede generar aspectos negativos. La dictadura de las mayorías, la presión conformista favorable a lo que ya existe, legitimada por elecciones limpias, puede producir una atmósfera generalizada de mediocridad que oprime a aquellas personalidades individualistas con un bagaje cultural superior al promedio social y a aquellos que, con buenas razones, no quieren plegarse a las modas obligatorias del momento. Su concepto central, la posible tiranía de la opinión pública, que conduce al uniformamiento de una sociedad formalmente democrática, se haya esbozado claramente en este libro. Es decir, en plena democracia igualitaria puede surgir un régimen dictatorial que llamado despotismo administrativo, cuando tiene lugar la nivelación de las convicciones y la supresión de nuevos conocimientos y opiniones bajo el poderoso argumento de la corrección política. Concepción, como se sabe, ahora monopolizada por la izquierda aparentemente progresista, por el feminismo radical, por tendencias postmodernistas y por la predisposición al populismo convencional. El régimen igualitario, de acuerdo a Tocqueville, permitiría el florecimiento de muchas pequeñas ambiciones personales, pero impediría el surgimiento de una gran ambición social y cultural que enaltezca la sociedad en su conjunto. Tocqueville describió en este libro con muchos detalles el espíritu práctico y no especulativo de los norteamericanos. Más interesante aún fue su estudio de las costumbres colectivas de relevancia sociopolítica, lo que ahora se conoce bajo el rubro de cultura política. Tocqueville en esto fue un pionero. Admitió que el entorno físico material es importante para comprender las especificidades de una sociedad, pero dijo que las leyes vigentes tienen mayor relevancia aún que los aspectos materiales, y concluyó con que las mentalidades son todavía más decisivas que los elementos físicos y que las leyes a la hora de juzgar un orden social. Muy original fue también su análisis de los complejos vínculos entre la religión y la política en aquel país, especialmente el aporte de los credos protestantes puritanos al desarrollo de la democracia en el nivel municipal. Estas apreciaciones sobre los vínculos entre los credos religiosos y el orden social se anticipan a la famosa teoría de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Tempranamente, nuestro autor constató que las sectas puritanas hacían una importante contribución al orden social cuando armonizaban sin fricciones sus severas reglas morales con la doctrina utilitarista del interés individual,
como lo dictaba la moral colectiva del egoísmo bien comprendido. Tocqueville describió las ventajas reales del sistema democrático, sobre todo la importancia de las extendidas prácticas democráticas en el plano municipal y comunal. Este aspecto está enfatizado en innumerables puntos de la obra tocquevilliana y también enalteció la relevancia de la actividad política en el nivel de los diferentes estados de la Unión, que entonces este nivel era tan importante como las políticas públicas emanadas del gobierno federal. La democracia municipal, nos dice Tocqueville, sería aquella que verdaderamente produce el gusto por la libertad, tiene un capítulo sobre le goût de la liberté, entre los ciudadanos norteamericanos. Nuestro autor mantuvo una discreta amistad con el filósofo británico John Stuart Mill, cuya obra más conocida sobre la libertad, On Liberty, de 1859, estuvo influida por la lectura de los libros de Tocqueville. La idea central de Mill, el liberalismo debe asegurar que las porciones centrales de la vida de las personas permanezcan fuera de las intervenciones del Estado, se hallaba ya formulada en varios pasajes de la democracia en América. Concluida su breve actividad política, Tocqueville se puso a reunir documentos y testimonios para una novedosa interpretación de la historia de Francia desde el siglo XVII. De estos esfuerzos salió su libro El antiguo régimen y la revolución, obra difícil de clasificar según los parámetros habituales. La tesis central disgustó igualmente a socialistas y a conservadores. Nuestro autor aseveró que el antiguo régimen habría caído sin la revolución de 1789 por una especie de desarrollo natural de la historia de Francia. Nuestro autor asevera, por ejemplo, que la opinión popular dice que el antiguo régimen habría estado conformado por la monarquía absoluta, la preeminencia de la nobleza y el catolicismo como ideología vinculante de toda la sociedad. Esta visión popular, de acuerdo a Tocqueville, es simplista, unilateral, propagandística y por ello básicamente falsa. Desde el siglo XVII, concretamente desde la actividad renovadora del primer ministro de Luis XIII, Armand Duplessis, cardenal duque de Richelieu, la corona trabajó exitosamente por el fortalecimiento del poder central y por el decaimiento de la nobleza, por la disolución de los poderes intermedios y la eliminación de las autonomías regionales. El sistema feudal, nos dice Tocqueville, se debilitó por adentro, no pudiendo competir ya desde el siglo XVII con los factores sociopolíticos y culturales que hicieron posible la modernidad. El resultado, ya a partir del gobierno de Richelieu, fue la centralización del poder de la corona y la desaparición de todo grupo político que pudiera servir de contrapeso al gobierno central. Esta evolución, fomentada posteriormente y de forma sistemática
por Luis XIV culminó, según Tocqueville, con la política centralizadora de los jacobinos después del triunfo de la Revolución, continuada enérgicamente por Napoleón I y paradójicamente por la restauración de los Borbones a partir de 1815. El carácter laico de la administración pública y de la educación y el proceso concomitante, la declinación cultural y social de la Iglesia Católica, fue preparada por la Ilustración del siglo XVIII, de modo que la Revolución Francesa culminó un desarrollo que venía de muy atrás. Lo mismo, nos dice nuestro autor, habría ocurrido con la profesionalización de la administración pública. El poder económico de la burguesía, que fue complementado con el político por la Revolución Francesa, ya era muy vigoroso antes de 1789. En esta obra, El antiguo régimen y la revolución, Tocqueville intenta esbozar una teoría general de las revoluciones y también las posibilidades de las contrarrevoluciones, como él lo experimentó personalmente en 1851. Las grandes preguntas que se hace el autor a propósito de la Revolución Francesa son las siguientes. ¿Cómo se conforma la conciencia de lo insoportable con respecto a un régimen anterior y cuándo esa conciencia de lo insoportable desemboca en el derrocamiento del orden existente? Luego se pregunta, ¿por qué la revolución de la igualdad, la libertad y la fraternidad se transformó en el despotismo de los extremistas? Y finalmente, ¿por qué ocurrió tan rápidamente esa conversión? En una palabra, las formas exteriores de un régimen, como la monarquía, se transformaron, según Tocqueville, en un asunto muy secundario. Lo que triunfó fue la modernidad en sus múltiples facetas, lo que también se mostró en aspectos negativos, como el triunfo de una burocracia impersonal y exenta de valores éticos. Ya durante las etapas extremistas de la Revolución Francesa, o sea, entre 1792 y 1794, se pudo observar que los valientes revolucionarios que mandaban sin mucho trámite a ilustres personalidades a la guillotina obedecían sin chispar disposiciones y cualquier decisión de burócratas insignificantes. En la realidad, estos últimos, los burócratas, eran los que encarnaban el verdadero poder. Tocqueville fue uno de los primeros investigadores en tratar un tema de actualidad, el rol de los intelectuales en la promoción de una atmósfera revolucionaria. Tocqueville creyó que el exceso de ateísmo durante el siglo XVIII y la acción disolvente de los filósofos de la Ilustración habrían preparado el clima de fanatismo revolucionario y odios entre partidos que estalló a partir de 1789. El retroceso de la esfera político-institucional frente a formas blandas de dictadura, como la de Napoleón III, fue un elemento central y reiterativo en los escritos de Tocqueville. Hoy en día, este enfoque tiene una notable relevancia porque casi todas las democracias del mundo occidental
sufren una erosión de los llamados cuerpos intermedios que estudió y defendió Tocqueville y una crisis de los tejidos grupales identitarios. El exceso de igualdad que caracteriza también el mundo contemporáneo puede llevar, como lo avisoró nuestro autor, a modelos de egoísmo individualista que socavan las funciones democráticas de las instituciones civiles. En un ámbito de este tipo, los ciudadanos compiten efectivamente entre iguales, pero son débiles o hasta impotentes ante la erosión general de la esfera pública, institucional y del plano de la ética. El resultado puede ser calificado como un desinterés creciente por la esfera público-política. Y este desinterés puede conducir a una atmósfera colectiva signada por una dilatada mediocridad, pues en ella los políticos y los funcionarios estatales saben que no vale la pena un comportamiento superior al promedio generalmente aceptado o un esfuerzo de proponer soluciones o programas sustentados por una alta calidad intelectual cultural. Esta mediocridad que hoy puede ser detectada en el funcionamiento de todas las democracias de Europa Occidental es la cualidad distintiva que sobresale ahora en los líderes, los partidos, los programas electorales y el desempeño de las administraciones estatales, que no superan una medianía lindante con el tedio y la repetición. Como lo previó Tocqueville, la igualdad, bajo ciertas condiciones, puede generar una tiranía de las mayorías, como por ejemplo en las democracias antiliberales, lo que puede constatarse en regímenes autoritarios surgidos de elecciones irreprochables, como es el caso actual de Hungría o como fueron las presidencias de Donald Trump en los Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en el Brasil. Esta evolución también fue prevista por el famoso politólogo irlandés Peter Mayer, inspirado directamente por las teorías de Tocqueville, quien acuñó el término actual de la banalización de las democracias occidentales. La obra El antiguo régimen y la revolución también ha sido criticado severamente. El sociólogo argentino Atilio A. Borón elaboró uno de los mejores análisis de este libro, señalando algunos datos muy interesantes, entre otros aspectos, la importancia documentada que tuvieron las obras de Tocqueville sobre el pensamiento de los prohombres de la Argentina liberal democrática entre 1862 y 1943, como Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi y Bartolomé Mitre, entre muchos otros. Pero Borón insiste en sobreestimar el llamado lugar de enunciación. El aristócrata Tocqueville, nos dice Borón, no pudo comprender realmente un orden social fundamentalmente distinto del favorecido por la clase social de Tocqueville, y así percibió a la joven democracia de los Estados Unidos mediante una visión elitista, la que en el fondo no buscaba la comprensión de un nuevo orden social, sino criticar las posibilidades de autoritarismo y excesos populistas si la izquierda seguía avanzando en Francia.
Gabriel Cohn, otro analista, por su parte afirma que Tocqueville se movía permanentemente entre dos imposibles lealtades: la fidelidad a la causa aristocrática de su estirpe y de sus gustos estéticos personales, por un lado, y el reconocimiento de que el mundo moderno se inclinaba indefectiblemente hacia un orden social donde predominaban la igualdad y la democracia. El antiguo maestro de Tocqueville, el gran historiador, educador y político François Guizot, quien llegó a ejercer durante largo tiempo el gobierno de Francia bajo el rey Luis Felipe I, lo que le faltó justamente a Tocqueville, que es ejercer el poder, calificó a nuestro autor como un perdedor que reconoce su derrota. Y el historiador norteamericano de las ideas John Lukács escribió que Tocqueville fue un aristócrata que llegó a creer que la democracia era poco menos que inevitable. Para terminar, una conclusión provisional, podemos citar las palabras de François Méliognon: el mérito de la obra de Tocqueville es el de prestarse a muchas interpretaciones posibles, pero situarse a distancia de elecciones regidas por ideas políticas partidarias. El conocido sociólogo norteamericano Robert Nisbet afirmó que hay muchos Tocquevilles y por ello variadas posibilidades de entender su obra. Es decir, esto constituye lo habitual entre los clásicos. Un gran autor puede servir de fuente a diversas opiniones y a varios enfoques teóricos sin haber tomado partido por una corriente específica. Para concluir, una anécdota. Hay que mencionar que en 1979 se creó en Francia el Premio Internacional Alexis de Tocqueville, dotado con 5.000 euros, que se otorga a personalidades de cualidades humanistas y compromiso con las libertades públicas. Este premio ha sido concedido, entre otros agraciados, a Raymond Aron, a Karl Popper y a Octavio Paz. Esta distinción es entregada por el presidente de la República Francesa en una ceremonia que se celebra en el castillo de Tocqueville, lo podemos ver aquí en la imagen, que todavía pertenece a esa familia condal. Se debe mencionar que también existe el Premio Iberoamericano Tocqueville, que es otorgado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que reconoce los méritos en la investigación vinculada al régimen y al ámbito municipales. Hay también varias cátedras en universidades de España y América Latina que llevan el nombre de nuestro autor. Estimado público, estos son los testimonios de que el pensamiento de Alexis de Tocqueville continúa fructificando las actividades intelectuales conectadas con la ciencia política en su aceptación más amplia, también en el día de hoy. Les agradezco por haberme escuchado.